Primeramente vamos a darle gracias a Dios por esta nueva oportunidad de estar aquí a esta hora y en este canal y venir a hablar de su palabra, venir a hablar de su reino, cumpliendo con un mandato de nuestro Señor, Redentor y Salvador Jesucristo, el Hijo amado de Dios, el Mesías, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, nuestro Redentor, nuestro Señor, el Hijo de María la Virgen, engendrado en ella por el Santo Espíritu de Dios, que nació en Belén, que creció y se hizo hombre, y en tiempos de Poncio Pilatos fue crucificado, muerto y sepultado por causa nuestra, que descendió a los infiernos, le predicó a los muertos y al tercer día resucitó y se le presentó a sus discípulos durante 40 días. Subió a los cielos y está sentado a la diestra del Dios Padre Todopoderoso, y desde allí ha de venir en gloria a juzgarnos a vivos y muertos, culminar su obra, entregársela al Padre, y su reino no tendrá fin. Ese es el Dios al cual yo sirvo. Padre, Hijo y Espíritu Santo son mi Dios. De ese Dios es que yo vengo a hablar aquí, del Dios de la Biblia. Y por ello, cada vez que tengo este privilegio de hablar de la palabra de Dios, de hablar de su reino, tengo que recordarle a usted, amigo, que en otras ocasiones ha visto este programa. Mire lo que oyes, mire lo que oyes. Y otros que no lo han visto, sino lo están viendo ahorita por primera vez, recordarle que es sin temor de Dios en nuestro corazón, en nuestra mente, no hay relación con Dios. Si usted no teme al Señor, no tiene parte con Dios. Por eso, el que tenga oídos y le sirven, oiga, escuche con inteligencia, porque esto es para usted. Lo que usted va a escuchar en este programa no es religión. Aquí lo que va a escuchar son palabras de Dios, escritas están. Usted va a escuchar el por qué está usted en este mundo, qué está haciendo en este mundo, por qué le pasa lo que le pasa, qué es lo que quiere, qué es lo que debería querer y qué es lo que hace que usted pueda ser y llegar a ser hecho hijo de Dios. Escúcheme bien. ¿Qué es lo que puede hacerlo a usted hijo de Dios? Porque cuando usted nació, cuando uno de nosotros nace, estamos muertos espiritualmente para Dios, separados de Dios. Y eso nos lo enseñan. Y por eso necesitábamos de la venida de un Cristo, un enviado de Dios, Salvador, Jesucristo, Mesías Salvador. ¿Salvador de quién? De nosotros, que nacemos separados de Dios, muertos para Dios, pero por amor del Padre, ante nuestra resistencia, nuestra rebeldía ante Él, por amor envió a su Hijo, su unigénito, para que todo aquel que le crea a Él, que crea en Él, pueda ser salvo y tenga vida eterna. Por eso escrito está, escuche bien, escrito está. Y todo lo que le creyeron, le dio la potestad. Potestad es el poder de llegar a ser hechos hijos de Dios. ¿Escuchó bien? Todos los que crean en Cristo, que le crean a Cristo, que lo obedezcan, eso les da la potestad de llegar a ser hechos hijos de Dios. Aquí estoy hablando para los cristianos, para los que quieren volver con el Padre Celestial a través de Cristo, creyendo en Cristo, creyendo en lo que está escrito, en lo que está escrito en este manual de vida que llamamos la Biblia. Si usted dice ser cristiano y usted no conoce a qué vino Cristo, la vida de Cristo y por qué, cuáles son los mandamientos que Cristo dejó para que usted los haga, si usted no conoce la doctrina de Cristo y se esfuerza por hacerla, entonces usted no tiene parte con Cristo, no es familia de Él. Y al no ser familia de Él, pues no puede llegar al Padre, porque así está escrito.
Así está escrito. Entonces, cristiano es aquel que dice: Jesucristo es mi Señor es mi amo, a Él obedezco y a Él pertenezco, porque Él me compró a las tinieblas, al príncipe de las tinieblas, me compró con su sangre, pagó por mi redención. Y cuando fui hecho libre de la maldición de la muerte, yo decidí seguir a Cristo. Porque Él es nuestro Redentor, porque Él nos compró, nos liberó de la esclavitud de la muerte y nos dejó libres. Ahora haga usted con su vida lo que quiera. ¿Quiere seguir viviendo tal cual como ha vivido? ¿O cree en lo que Cristo vino a enseñarnos y el por qué Él murió por nosotros para que nosotros pudiésemos tener vida eterna con Él? Entonces es algo que usted tiene que decidir, Y por eso el Señor Jesucristo nos pide, a los que creemos en Él, que prediquemos su palabra. Así no nos escuchan. Porque solo los que son de Dios, solo los que son de Cristo, escuchan la palabra de Dios. Los que no son de Él, les molesta escuchar hablar de Dios, les fastidia. Dicen creer en Él, pero como un por si acaso, como por no dejar, pero no le creen. ¿Por qué? Porque no se someten a las enseñanzas de Cristo. Dice, el que no se someta a Dios no tiene parte con Él. Porque Dios dice, si usted me busca, me va a encontrar. Si usted se somete, yo te bendigo. Pero si usted no me busca, yo tampoco me le voy a manifestar. Si usted no muestra interés por acercarse a mí, por venir conmigo, pues yo no te voy a empujar a llegar a mí. Todos los que venimos a los caminos del Señor es porque Él nos trajo. Porque en nuestro ser, en nuestro interior, quisimos, oímos su voz, mostramos interés y Él nos trajo. Y estamos ahora trabajando en su ministerio para gloria y honra del Padre. Estamos trabajando para llegar a ser hechos hijos de Dios, hermanos de Cristo, nuestro hermano mayor, familia de Él. Y como familia de Él, Él dice que Él nos va a llevar a vivir en esas moradas que Él va a preparar arriba en el cielo junto al Padre para todos los que le creamos a Él. Por eso estoy yo aquí. Por eso estoy aquí tratando de transmitir lo que yo voy recibiendo. No es que yo me las sepa todas. No. Es que a medida que yo me sumerjo en las Escrituras, voy aprendiendo algo. De repente tenga mala interpretación, pero yo todos los días le digo a mi Señor que ore por mí para que mi fe en Él crezca y que su Santo Espíritu me dé sabiduría y conocimiento para yo hacer las cosas conforme a Él, porque yo quiero ir a vivir en esa morada. Y la única manera que yo llegue allá a esa morada es haciendo la voluntad del Padre que está en los cielos. Por gracia, un regalo inmerecido, se me dio el derecho de llegar a ser hecho hijo de Dios. Ahora tengo que esforzarme a no perder ese regalo de salvación que Cristo me trajo por amor del Todopoderoso, por amor de nuestro Creador, de nuestro Padre. Entonces, amigos que están viendo este programa, algunos lo han visto y les ha entrado por aquí y les ha salido por aquí. Pero bueno, el Señor lo prevé, dice que hay que repetir las cosas cuantas veces sea necesario hasta que se la aprendan. Porque venimos a este mundo contaminados, bajo pecado. Y es por eso que el rey David, en sus oraciones, clamaba y decía: Señor, lávame de la maldad en que fui formado. Un mundo malo, un mundo lleno de pecado, un mundo contrario a Dios, un mundo gobernado por el príncipe de las tinieblas, quien quiere ser Dios y engaña a los demás para que lo adoren a Él y no adoren al Dios verdadero. Entonces,
Y límpiame, decía el rey David, límpiame del pecado en que fui concebido. Límpiame es porque nacemos en pecado por causa de la desobediencia de nuestros padres. Y la única forma de limpiarnos es que nosotros aceptemos a Cristo naciendo de nuevo, renunciando a la influencia del mundo, renunciando a la vida que hemos vivido en este mundo, renunciando a Satanás y recibiendo y reconociendo el sacrificio de Cristo en la cruz por nosotros y haciéndolo nuestro Señor, nuestro amo. Entonces, amigos, para ello es necesario tener conocimiento de lo alto, para que nosotros podamos, en esta guerra espiritual entre el espíritu y la carne, el espíritu de Dios en nosotros y la carne en la cual nacemos, eres fruto de la carne, le dijo Cristo a Nicodemos. Si no naces de nuevo, si no renuncias a la carne y naces en espíritu, no verás el reino de Dios. No verás el reino de Dios. Para que me entienda, no sé a quién estoy hablando, pero usted, si es muy versado o no tiene conocimiento, preste atención, estoy con usted. Preste atención. Todo el que nace de hombre y mujer, que nace en carne, nace en pecado, muerto para Dios, separado de Dios, y pertenece al príncipe de las tinieblas. Es el fruto de la desobediencia, es el fruto del pecado. Por eso Cristo dice, si no naces de nuevo, Cristo vino dando la oportunidad de nacer de nuevo, de renunciar a esa vida. Y como Él era Dios, bastaba con que nosotros quisiéramos, mostráramos ese interés para que la misericordia de Él, el amor de Él por su creación, Él nos diera la mano y nos levantara y nos sacara de las tinieblas y nos trajera la luz. Pero el Señor nos va a probar, a ver si lo estamos buscando a Él por conveniencia, por lo que Él pueda darnos, o lo estamos buscando a Él por lo que Él es. Me explico. En el plan de Dios es que todo esto sucediera, que Adán desobedeciera, Eva se prestara a escuchar la voz del enemigo, hiciera pecar a Adán, desobedeciendo a Dios, creyéndole más al enemigo que creyéndole a Dios. Menospreciaron la advertencia de Dios que morirían y se agarraron de la oferta de Satanás que no iban a morir, sino que iban a vivir y iban a ser como Dios. Y creyeron en lo que más les convenía. Avaricia desde un comienzo, inconformismo, no apreciaban lo que tenían y decidieron creerle al enemigo, y por ello salieron de esa bendición que tenían con Dios, fueron echados del huerto que Dios había hecho en el Edén y regresados a su naturaleza mala de donde fue hecho el hombre, de la tierra fuera del paraíso. Acuérdense que lo único que Dios hizo con sus manos fue al hombre. Agarró tierra fuera del paraíso, la amasó con agua, hizo un muñeco y le dio vida, y dice, y lo colocó en el huerto del Edén. Cuando desobedeció y pecó, lo devolvió fuera del paraíso, fuera del huerto que había en el Edén, fuera, vuelvan a su tierra original. Y dice la palabra que colocó querubines para que el hombre no regresara en carne, o sea, que el hombre no regresara, alargara su mano y tomara del árbol de la vida. Eso está escrito, léalo en Génesis. Si es verdad que nacemos muertos, léalo en Génesis, está. Dios les dijo, el día que coman del fruto del árbol prohibido, el fruto del árbol de la ciencia del bien y el mal, ese día morirán. Ese día, no dijo que iban a morir, sino comiendo y muriendo. Comieron, murieron, porque lo que dice Dios está decretado, se cumple. Y por ello fueron echados del huerto del Edén. Pero en su plan,
era para que ustedes viviendo, para que nosotros viviendo en un mundo tan malo, en un mundo tan perverso, si usted es un hombre de Dios, si usted es un hombre bueno, vive todos los días agobiado de ver tanta maldad que hay en el mundo. Y vive menospreciando la vida en este mundo. Y vive pidiéndole a Dios que acabe con esta maldad. Muy por el contrario, usted se goza de lo malo del mundo. Si usted se beneficia de hacer lo malo, entonces usted es contrario a Dios. Usted es contrario a Dios. Entonces el plan de Dios es que usted renuncie, menosprecie la vida en este mundo y se aferre a la vida que Dios nos ofrece. En el principio, en el Antiguo Testamento, la palabra de Dios, el plan es el mismo. Del Antiguo y el Nuevo, el plan es el mismo. El plan es la salvación, de que las almas que están en este mundo muertas para Dios reaccionen y clamen y se agarren de la mano de Dios y quieran volver con nuestro Creador como el Hijo pródigo. Ese es el plan. Y Dios, para que el hombre, la raza humana, supiera cuál es el Dios que tenemos, advirtió todo. Por aquello de que soldado avisado no muere en guerra, que nadie me ha dicho nada, no, Dios dejó todo dicho. Y dejó cualquier cantidad de escenarios para que nosotros entendiéramos qué quiere Dios de nosotros, qué es lo que le agrada a Dios. Dios lo que quiere de nosotros es que nosotros hagamos lo correcto, lo bueno, lo agradable a Él. Y que le demos la gloria a Él por ello. Y que andemos en humildad como hijos de Dios, como siervos de Él, en humildad, con sencillez. Practicando la misericordia a aquellos que se resisten y alzando la voz contra la injusticia. Y Dios nos dice, no tengan miedo para ello. No tengan miedo, pues yo estaré con ustedes. No tengan miedo al resistir al enemigo, al malo. No tengan miedo, pues yo peleo por ustedes. No se vendan por un plato de lentejas, porque ustedes no necesitan de nada del enemigo, porque yo soy el proveedor, yo lo tengo todo, dice el Señor. Entonces, el Señor creó ese escenario. Ante la resistencia del hombre a creerle, nos habla de un diluvio. Antes del diluvio nos habla de Caín y Abel, para que entendiéramos el escenario. En Génesis está la creación, cómo nos creó, cómo nos hizo, cuáles fueron las consecuencias de la desobediencia de Adán y Eva y cuáles fueron las maldiciones que cayeron en nosotros por esa desobediencia. Para que nosotros entendamos que lo que estamos pasando es consecuencia de nuestros pecados, de nuestra rebeldía ante Dios. Y le advirtió cuando Noé, ya Dios estaba obstinado de lo que había hecho y quería acabar el mundo, acabar al hombre por su maldad. Pero vio agrado en Noé. Noé era un líder. Y entonces puso su confianza en Noé y le dijo que le dijera al mundo que se arrepintiera, que iba a venir un diluvio y el que no se arrepintiera iba a morir. Y Noé, obediente al Señor, lo hizo. Y fueron muy pocos los que le creyeron y se burlaban de él porque no veían que sucedía de una vez, porque las muestras, pasaba el tiempo y nada de lo que Noé había dicho se cumplía, porque la ignorancia del hombre es que Dios dice que un día de él son 1000 años de nosotros. Entonces toda esa tardía que diríamos que la gente esperó no eran sino horas, minutos, segundos para el Señor. Y algunos le creyeron y murieron creyendo en lo que estaban haciendo. Otros que creyeron al comienzo
y se pusieron a hacer el arca con Noé, pero con las burlas del resto del mundo, que no pasaba nada, se burlaban de ellos, aflojaron y se salieron. No quisieron creer porque no veían, porque no le creyeron a Dios, no le creyeron las advertencias de Noé. Y desistieron. Y terminó Noé, al final terminando el arca con sus hijos y con sus nueras. Eso está escrito. Y vuelve y vino el diluvio, acabó con la humanidad. Y vuelve y juega el plan de Dios. El mundo crece. Luego Dios, de entre el mundo, vio en Abraham un siervo fiel, un hombre que le creía. Y Dios decidió en él hacer un pueblo. Y Dios decidió hacer un pueblo en él porque la mujer era estéril, para que el mundo se diera cuenta que lo que es imposible para el hombre, para Dios todo es posible. Y por la impaciencia de la mujer de Abraham, tuvo 2 hijos. Abraham inicialmente tuvo 2 hijos. El hijo de la esclava, por la impaciencia de Sara, y el hijo de la promesa, Isaac, por la espera de Abraham. Y desde ahí ya venimos en confrontación, porque cada quien reclamaba su derecho. Y para que nosotros entendamos que el problema que tenemos es que nosotros desobedecemos a Dios. Cuando Dios le dice a Abraham que salga del pueblo donde vive, salga de su descendencia y se vaya a vivir a unas tierras que Dios le va a dar, Dios le dijo: sal de tu parentela. Y Abraham, llevado por amor, por misericordia, supuestamente, se llevó a su sobrino que había quedado huérfano. Y no le hizo caso a Dios tal cual como Dios le dijo: sal de tu parentela. Bueno, Dios se lo permitió, pero Abraham no hizo como Dios le dijo. Y por eso después ellos progresaron, porque si Dios les prometió y ellos obedecieron, los dos crecieron. Pero terminaron enfrentándose. Los siervos de Lot con los siervos de Abraham. Y terminó la avaricia, uno quería más que el otro. El justo era Abraham. Y por eso le dijo a Lot: si tú agarras para el norte, yo me voy para el sur. Si usted agarra para el oeste, yo me voy para el este. Elige tú primero. Y Lot eligió lo mejor. Abraham no dijo nada y se fue para detrás. Aquí dice: Lot, por avaricia, eligió lo mejor y terminó enredado. Tuvo que ir a Abraham a rescatarlo. Lean la historia para que sepan de qué estoy hablando. Tuvo que ir a rescatarlo, porque el compromiso de Dios era con Abraham. Y Dios nos enseña: obedezcan, crean en mí como su Dios, háganme su Dios, y van a ver ustedes la clase de Dios que van a tener. Un Dios misericordioso, todopoderoso, omnisciente, lo sabe todo, omnipresente, está en todos lados. Un Dios para el cual todo es posible. Y Él nos coloca, en Génesis nos coloca la historia de Caín y Abel. Caín y Abel. Y yo voy a compartirla con ustedes para que tratemos de darnos cuenta, para que entiendan de qué estoy hablando. Y vamos a leer Génesis 4, del versículo 3 en adelante. Y dice: y aconteció andando el tiempo que Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová, a Dios Padre. Y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas, de lo más gordo de ellas, y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda. Los dos fueron a hacer una ofrenda a Dios.
Abel llevó de lo mejor que él tenía. Y como es lógico, lo que más le agrada a Dios es que a él lo pongan por encima de todo, que muestren ese amor, ese agradecimiento. Dios no necesita nada de nosotros, Él es el dueño de todo. Fíjate que Jesucristo, cuando la viuda que ella dio lo único que tenía, una monedita, y dijo: esa ha dado más que cualquiera de los demás, porque los otros dan de lo que les sobra. Ella dio lo único que tenía. O sea, expresó su amor. Indiferentemente expresó su amor. Escúcheme bien, no se vayan por la otra seducción que tiene el enemigo. Ya está hablando de plata, que entreguen todo lo que tienen para que agraden a Dios. No, escúcheme bien, eso es invento del enemigo. Eso es invento del enemigo. Porque el Señor no necesita nada de nosotros. Abel llevó lo mejor, Caín no entregó lo mejor de él. Por eso Dios se agradó más de Caín. Y mire lo que dice: pero no miró con agrado a Caín. O sea, Dios se agradó de Abel, mas no miró con agrado a Caín. Y a la ofrenda suya. Y se ensañó Caín. Se ensañó que dice, se encolerizó. Se puso rabioso en gran manera y decayó su semblante. Se llenó de ira y de desilusión. Él quería que lo alabaran porque está llevando una limosna a Dios. Y Dios se agradó de Abel porque Abel llevó lo mejor. ¿Por qué? Porque Abel dijo: Señor, todo me lo has dado tú. La vida, el trabajo, la salud me la has dado tú. Y si yo voy a dar algo para quien me provee, tengo que darle lo mejor. Esa es la muestra de agradecimiento. Yo quiero que nosotros mostremos que somos agradecidos y que no estén dando lisonjas. Entonces Jehová dijo a Caín: ¿por qué te has ensañado y por qué has decaído tu semblante? Si bien hicieres, bien el pecado está a la puerta. Con todo esto a ti será tu deseo y tú te enseñorearás de él. O sea, el pecado va a estar en ti todo el tiempo. Porque el Señor dice: si tú haces lo bueno, no te pasaría esto. Si tú actuaras como debe ser, serás bendecido. Si tú no has comprendido quién eres y quién soy yo, pues entonces te va a ir mal. Porque sin mí nada pueden hacer. Y fíjese esto, para que entendamos. Abel hizo lo correcto y Dios permitió que esa furia que tenía Caín, esa envidia, la descargó sobre su hermano Abel y lo mató. Usted diría: pero bueno, Señor, ¿por qué permite que lo maten? Bueno, porque Abel ya hizo lo que tenía que hacer para lo que el Señor le trajo y él ya se fue a vivir con el Señor para siempre. Mientras que Caín, que hizo lo malo, Dios lo dejó para que nosotros aprendiéramos la lección. Y cuando Caín se dio cuenta de lo que había hecho, dijo: ahora me va a matar todo el mundo. El Señor Maíz lo protegió. ¿Por qué? Porque es un plan de Dios. Protegió al malo para que nosotros nos demos cuenta de cuál es el plan de Dios. De que no nos enamoremos del mundo. Que no nos enamoremos de lo malo. Porque lo único importante es la salvación, es ir a vivir con Él en su reino para siempre. Pero bueno, con todo esto, para que me entiendan, yo quiero darme a entender. A la descendencia de Abraham, la cual él había prometido de que de Abraham, un hombre viejo con una mujer estéril, de él iba a ser una nación tan grande como la arena del mar. Y no habían nacido todavía esa población total cuando les advirtió que ellos iban a vivir esclavos. 430 años con el enemigo. Iban a vivir en esclavitud. Les advirtió para que vivieran
y le contaran a sus hijos de lo que iban a aguantar y a soportar. ¿Por qué? Porque Dios le había prometido a Abraham que iban a vivir en una tierra prometida, bendecidos por el Señor. Y viviendo allá como esclavos, les creó un Salvador, un hombre que los iba a sacar de esa esclavitud, un mensajero de Dios. Y Dios formó a Moisés. Todo es un plan. Pero para que el hombre entendiera que la salvación no viene del hombre, sino viene de Dios, escrito está cuando Dios le dice a Moisés, después que lo ha formado, lo ha entrenado, le dice: ve a donde el faraón, dile que deje en libertad a mi pueblo y muéstrale el poder que yo te he dado. Que yo me encargaré de endurecer el corazón del faraón para que él no ceda. Escuche bien. Le está diciendo: vaya, dígale que deje en libertad a mi pueblo, que yo no voy a permitir que lo deje en libertad hasta que yo no quiera. Porque yo puedo matar al faraón desde aquí, yo soy Dios. Yo puedo hacer lo que yo quiera porque yo soy omnipotente. Yo lo puedo todo. No necesito de tu ayuda. Quiero que entienda eso. Que la obra es mía. Que ustedes tienen que hacerme su Dios y yo me encargo del resto. Por eso le da esta orden. Y bueno, y sucedió lo que sucedió. Que a lo último, por fin el faraón, siguiendo la voluntad que Dios puso en él, lo dejó en libertad. Y salieron hasta ricos, porque le dijo que pidieran oro y plata. Y los egipcios, con tal de quitárselo de encima, le dieron el oro y la plata para que se fueran rápido, pues ya no aguantaban tanta tribulación. Y Dios, para llevarlo a la tierra prometida, lo sacó por el lado más lejano, más difícil, para formarlos, para que supieran la clase de Dios que tenían, para mostrarles, terminarles de mostrar el poder que él tenía. Porque con los hijos de Abraham también se fueron muchos judíos, muchos egipcios, que se fueron con los hebreos por el poder que tenía el Dios de los hebreos. Vieron qué clase de poder tenía y se vinieron, no porque creían, sino por conveniencia. Y por eso, cuando Dios comenzó a pasarlo por fuego, para formarlos, para probarlos, renegaban y clamaban. Como no vinieron con Dios por lo que él era, sino por lo que él podía, les decía: mejor estábamos en Egipto, allá teníamos las 3 papas, allá teníamos esto y esto y aquello. Y renegaban de Dios. Viendo que Dios abrió el mar, los pasó por dentro del mar, luego hizo que el faraón se metiera con sus soldados y luego los acabó. Viendo todo ese poder, chillaban ante cualquier adversidad pequeña, natural. En vez de confiar en Dios, renegaban y comenzaban a quejarse. Y por eso Dios los tuvo en un camino que era más o menos calculado para 11 días. Duraron 40 años dando vueltas en el desierto hasta que Dios acabó con ellos. Y solamente 2 de los que vieron la salida del pueblo hebreo de Egipto pasaron, que fueron Josué y Caleb. Los demás no vieron eso, pero nacieron durante esos 40 años y pasaron, porque ellos no vieron. Y bueno, todo es un repetir. Si nosotros vemos y nos vamos al libro de los Salmos, encontramos el Salmo 78, que nos habla del plan de Dios para nosotros. Y fíjense qué pasa con el pueblo hebreo. Estando ellos guiados por la mano de Dios, en el día una nube los protegía del sol y en la noche un torbellino de fuego los abrigaba. Y viendo todo eso, renegaban de Dios y quisieron adorar a otro Dios, hacer un Dios, un becerro. Y renegaban, y en vista de su contumacia, de su rebeldía,
No quiero leer todo el Salmo, se lo dejo a ustedes. Salmo 78, léanlo y pidan al Espíritu Santo que le revele. Voy a leerle una parte donde Dios ya ha hastiado de esta gente. Miren lo que dice el Salmo 78 en el versículo, vamos a leerlo desde el 56 en adelante. Dice: pero ellos tentaron y enojaron a Dios Altísimo y no guardaron sus mandamientos. Lo tentaron. ¿Será que puede darnos carne? ¿Será que puede hacer esto? ¿Será que puede hacer aquello? En son como de burla, en son de enfrentarlo, de reclamarle. Y dice: no guardaron sus testimonios, sino que se volvieron y se rebelaron como sus padres, se volvieron como arco engañoso. Le enojaron en sus lugares altos y le provocaron a celo con sus imágenes de talla. Estaba dando imágenes de otros dioses, pidiendo ayuda del hombre, pidiendo ayuda de muñecos, pidiendo ayuda de piedras. Buscaron otra salida. No le creían a Dios. Dice, le enojaron, dice, los oyó Dios y se enojó y en gran manera aborreció a Israel, al pueblo, a su pueblo. Dice, dejó por lo tanto el tabernáculo de Silo, la tienda en que habitó entre los hombres. Dejó el tabernáculo, dice, y entregó a cautiverio su poderío. Entregó a cautiverio su poderío y su gloria en manos del enemigo, lo entregó al enemigo. Por eso ven que fue como nosotros y los sometió, los mató a espada, metió a otros presos e impuso sus normas. Lean la palabra. Dios lo entregó al enemigo. No es que nosotros podía contra el pueblo de Dios si Dios hubiese estado con ellos. Bueno, Dios se hastió, se los entregó. Dios no quiere entender por las buenas, que entiendan por las malas. ¿Cómo van a entender? Eso está escrito. Voy a repetirlo, el versículo 61 del Salmo 78, lo entregó a cautiverio, su poderío y su gloria en manos del enemigo. Entregó también su pueblo a la espada, a muerte, y se irritó contra su heredad. El fuego devoró a sus jóvenes y sus vírgenes no fueron loadas en cantos nupciales. Sus sacerdotes cayeron a espada y sus viudas no hicieron lamentación. Entonces despertó el Señor como quien duerme, como un valiente que grita excitado del vino, e hirió a su enemigo por detrás y les dio perpetua afrenta. Entiendan, el Señor nos dejó todo escrito, las reglas, las normas, el tome y dame. Si me buscas me encontrarás. Si clamas a mí de corazón, de verdad, creyendo en quién soy yo te oiré, dice el Señor. Si me pides correctamente para poder llegar a mí, para salvarte, yo te voy a dar. Pero si pides para enfrentarme, para alejarse de mí, yo no te voy a dar nada, porque no me eche la culpa a mí de eso. Fue culpa de la mujer que me has dado, dijo Adán. Y Eva dijo, fue culpa de la culebra, me engañó. Así pasa. Siempre vamos a estar echando la culpa a alguien y no reconocemos nuestros errores, no reconocemos nuestros pecados, no nos humillamos ante Dios, no le decimos al Señor, Señor, límpiame del pecado en que fui formado, límpiame del pecado en que fui concebido. Señor, dame sabiduría y conocimiento de lo alto para no perecer. Quítame esa venda espiritual y permíteme ver, Señor. Permíteme discernir de entre lo bueno y lo malo. Permíteme, Señor, hacer lo que a ti te agrada. Ayúdame a hacer lo que a ti te agrada, Señor. Ayúdame.
Que tu hijo ore por mí, para que mi fe en él crezca, para yo poder ir a vivir contigo en esa morada. Es un querer. Es algo que tenemos que desear con todo nuestro corazón. Dice la palabra que si usted no menosprecia la vida en este mundo, no tiene parte con él. El que ame la vida en este mundo es enemigo de Dios. No está escrito en el libro de Santiago. Usted se pregunta entonces, ¿cómo es eso? Hágame su Dios. Deme el primer lugar en sus pensamientos. En todo momento piense y clame a mí. No haga nada sin consultar conmigo. Esfuérzate por hacer lo correcto. Esfuérzate por obedecerme. Y de lo demás me encargo yo, dice el Señor. El Señor verá si le quiere dar bastantes años de vida en este mundo para usarlo para su propósito, o quiere llevárselo de una vez. El que tenga miedo a morirse en este mundo, el que le tenga miedo a la muerte, no cree en Dios, aborrece a Dios. Bueno, hoy de aquí iba a empezar a predicar, ya me iban a decir que el tiempo se acabó. Esa es la parte que menos me gusta. Así que, amigo, si usted vio este programa, usted es uno de los predestinados a venir a los caminos del Señor, porque la palabra dice que los que son de Dios, la palabra de Dios oyen. Si usted se quedó de este programa, búsquese una Biblia, cerciórese de verificar que lo que yo dije esté correcto, esté escrito, y si está escrito, pues créalo. Si está escrito, créalo. Cada vez que alguien le venga a hablar a usted de Dios, cerciórese en que esté escrito. Si no está escrito, no crea, porque el enemigo te va a venir a hablar de lo que tú quieres oír, te va a dar lo que tú quieres, lo que tú pidas, y a él vas a adorar. Cristo dijo: yo vine en nombre de mi Padre y no me creyeron, y vino el que vino en nombre propio, y a ese se le inclinaron. Espero que hayan entendido el mensaje. Yo le doy gracias a Dios por este privilegio que me da de venir a hablar de él. No sé a quién le había hablado. Lo que sí le digo por este canal a usted es que ahora usted ya escuchó, ahora es responsabilidad suya. Usted verá si lo toma o lo deja. Cristo te ama, pero el que decide eres tú. Usted decide obedecer para caminar bajo la sombra del Omnipotente. Dice: el que habita el abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Cuando habita bajo el abrigo, pues usted obedece y sigue las enseñanzas de él. Pero si usted vive una vida mundana a sus antojos, difícilmente va a tener la protección de la sombra omnipotente. Yo no estoy acusando a nadie, yo aquí vengo a advertir. Soldado avisado no muere en guerra. Que Dios lo bendiga y será hasta otra ocasión.